Compañeros, muy buenas tardes. Compañeros que nos acompañan en el presidio, compañero Bernardo Mesa, del secretario general de Jubilados de Tranviarios, compañero Abelardo César Gutiérrez Ortiz, de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chapingo, compañero Alfonso Moctezuma Cuevas, representante de adultos mayores aquí en la Ciudad de México, compañeros de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, compañero Alfonso Ramón Vázquez, compañera María Elena Durán Reyes. La Confederación es una organización a la cual pertenece nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas como organismo fundador, y nuestros invitados lo están en el marco de la realización de estos foros que estamos realizando aquí mismo en la Ciudad de México, pero también que estamos llevando esta discusión con distinguidos ponentes, dirigentes de pensionados y jubilados. Ya iniciamos en Pachuca, este viernes nos vamos a Tulancingo, de ahí a Necaxa, luego a Toluca, Cuernavaca, Tepuztepec, El Oro, ahí donde haya jubilados y ganas de luchar, ahí vamos a estar para alertar del golpe que quieren, que nos están preparando y que no vamos a permitir, para defender nuestra cláusula del 64, para defender la seguridad social, que es una conquista histórica de todos los mexicanos. Tienen ustedes en sus manos un documento que publiqué. El que no lo tenga, que alce la mano. Muy bien, pues ahí se queda, ¿no? Al final se les va a entregar. No, sí, ya lo tienen, pero está en un solo color. Dice: en defensa de nuestra cláusula 64, de nuestras jubilaciones, un análisis histórico sobre el tema y sobre el llamado fondo de reserva para la jubilación y los llamados pasivos laborales. Y les entregamos a todos un cuadro comparativo que nos parece extremadamente importante que conozcamos. El cuadro comparativo trae de un lado, mirándolo de frente, del lado izquierdo aparece el artículo 27, tal y como actualmente está, tal y como aparece en el párrafo sexto del artículo 27 de nuestra Constitución. En la columna del medio aparece la iniciativa privatizadora de Enrique Peña Nieto, y finalmente del lado derecho está la iniciativa del PAN. Vamos a comenzar con la iniciativa del PAN. Si ustedes observan el texto que presenta de iniciativa de reforma al artículo 27 del Partido de Acción Nacional, se van a dar cuenta que borraron completamente el párrafo sexto de lo que hace al petróleo y la electricidad. Lo único que dejaron fue la parte inicial que dice tratándose del petróleo y luego borraron todo. La propuesta del PAN, por supuesto, es de un grado de agresión terrible para el patrimonio nacional energético. Quieren que todo pase a propiedad de los particulares. La iniciativa de Enrique Peña Nieto, ustedes van a comparar los textos. Dice Peña Nieto que vuelve al texto que fue aprobado en 1939 como parte de la iniciativa de reforma constitucional que el presidente general Lázaro Cárdenas envió al Congreso de la Unión para darle ese rango a la expropiación de las empresas petroleras en 1938. Pero Peña Nieto miente, porque la iniciativa que envía el general Cárdenas al Congreso de la Unión en 1939 es una iniciativa que parte de un hecho irrefutable, que fue la expropiación de todas las empresas petroleras extranjeras, de todas. Y por eso eleva a rango constitucional ese acto expropiatorio, es decir, lo hace para evitar el regreso de empresas de aquella época como Chevron, como Texaco, que eran parte de las llamadas 7 hermanas. Hoy solamente son 5, no porque hayan disminuido en número, sino porque se han asociado entre ellas y están a la espera de que esa iniciativa prospere para volver, esa es su pretensión, a saquear la riqueza que nos pertenece a todos los mexicanos.
Peña Nieto miente entonces al intentar cobijarse en el texto que presentó el presidente general Lázaro Cárdenas en esos años, porque en su ley reglamentaria de diciembre de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas dijo con meridiana claridad que podía participar el empresario siempre y cuando fuera una persona física mexicana, no un extranjero. Y la segunda condición es de que no fuera una sociedad anónima, porque todas las empresas expropiadas, las 7 hermanas y otras, eran y siguen siendo sociedad anónima. Entonces, la participación que permitió en el contenido de su iniciativa, tanto en el texto constitucional como en la ley reglamentaria de 1939, estuvo acotada a que fuesen mexicanos y a que no fueran sociedades anónimas. Esa es la mentira que nos quiere hacer tragar Peña Nieto para decir que no quiere privatizar, sino que solo quiere modernizar. La parte que nos toca a nosotros la tienen ustedes también a la vista. Lo que plantea Enrique Peña Nieto es reducir a talco la exclusividad de la nación en todo el proceso, en toda la cadena productiva que hace a la prestación del servicio público de energía eléctrica. Como ustedes pueden leer en el cuadro que les entregué, el texto actual de la Constitución en su párrafo 6, artículo 27, dice: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. El texto que él propone para el artículo 27 en su párrafo 6, por supuesto, elimina todo esto de la siguiente manera, y lo deja así: corresponde exclusivamente a la nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Bueno, está mal redactado, pero el empeño privatizador luce con meridiana claridad. En primer lugar, elimina toda la cadena productiva de la exclusividad nacional, quita generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica en la prestación del servicio público. Luego, reduce la exclusividad a un control del sistema eléctrico nacional. Segundo, confunde una actividad productiva con un servicio público. No hay servicio público de transmisión. El servicio público se hace tal en el punto en que llega a los hogares, a las escuelas, a las fábricas, a las empresas, a los pozos, a los motores. En ese momento es servicio público conforme lo reconocemos nosotros en las tarifas eléctricas, domésticas, industriales, comerciales, agrícolas, etcétera, etcétera. En esa parte es servicio público. Pero decir que hay servicio público de transmisión y distribución, de verdad que es, además de una falta ortográfica, de una falta gramatical, por supuesto, es una intención de disfrazar mediante ese recurso, diciendo que se queda el servicio público en distribución y transmisión para ocultar la realidad del proyecto privatizador. En el texto actual dice que no se van a otorgar concesiones en esta materia, y él dice: en dichas actividades no se otorgarán concesiones. La parte interesante viene abajo, dice: no se otorgan concesiones, pero el Estado puede celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que van a determinar la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Bueno, al buen entendedor, el texto es clarísimo, es el texto privatizador. La discusión se va a mover entre el empeño del PAN para desaparecer todo el párrafo 6 del artículo 27 y la propuesta de Peña Nieto
de escudarse en el texto del presidente Lázaro Cárdenas para meter todo el proyecto privatizador en las cadenas productivas del petróleo y la electricidad. Les dejo este texto. Lo más importante en cualquier discusión es ir a la materia, y hay mucho que hablar al respecto. Ya en otros foros hemos analizado que Petróleos Mexicanos no requiere de capital privado. Simplemente con que se deje de saquear la riqueza que produce Petróleos Mexicanos. Durante todo el periodo neoliberal, y hay un trabajo que he realizado al respecto, está claro que de los ingresos globales de Petróleos Mexicanos por venta del barril de petróleo, más de un 60% se han pagado en impuestos. Ninguna empresa, ni una sola empresa en este planeta paga tal cantidad de impuestos. Y el gobierno entonces dice que como saquean los ingresos, las arcas de Pemex, entonces se requiere la participación de capital privado. Lo que quieren es entregar la renta petrolera. ¿Qué es la renta petrolera? La diferencia entre lo que cuesta extraer un barril de petróleo y el precio internacional del mismo. En términos promedios, el costo de extracción de un petróleo en territorio nacional versa en promedio en $5 por barril de petróleo. Y el precio promedio de venta en el mercado internacional está arriba de los $100. Esa diferencia es la renta petrolera, y es lo que se quiere apropiar las grandes empresas transnacionales que fueron expropiadas en 1938, y por supuesto con ello garantizar el abasto seguro del petróleo a la economía más glotona del planeta, que es la economía norteamericana. La pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros: si estamos dispuestos a rendirnos sin luchar, compañeros. Hay un enorme descontento larvado a nivel nacional. Les voy a poner algunos ejemplos, el que más conocen ustedes. El día de antier, el Universal abrió un espacio en sus páginas de internet para pedir la opinión a quien entre a su página sobre si considera que la reforma de Peña Nieto va a contribuir a bajar el precio de la luz. Exacto. Lo que hizo el Universal fue clausurar esa encuesta porque no habían pasado más que algunas horas y ya más de un 80% de los encuestados, que fueron varios miles, habían dicho que no. Y por supuesto, en ese rechazo está un rechazo a la propuesta privatizadora de Peña Nieto. ¿En qué se apoya Peña Nieto en ese momento? En el manejo mediático. El que prende su televisión o pone el radio, lo que va a recibir es un bombardeo sistemático y planeado para hacernos creer que el agua es de nosotros, el cielo nos pertenece, el petróleo también, y su reforma será para que se creen cientos de miles de empleos. Esa cantaleta la conocemos desde que Salinas de Gortari inició la privatización de lo que era el sector estatal de la economía en los años 80 y que implicaban más de 1.150 empresas a nivel nacional. Teléfonos de México la privatizan y ahí tenemos el hombre más rico del planeta. La minería, que estaba controlada por el Estado mexicano, se le entregan a la familia Larrea, de los más depredadores y criminales por el crimen industrial de Pasa de Conchas, y hoy forma parte de la lista de Forbes. Y así nos podemos ir con los bancos y con muchos otros sectores económicos que pertenecían a la nación, que eran administrados por el Estado mexicano. ¿Y dónde está lo que prometió Salinas de Gortari? Habló de que iba a haber más escuelas, mejores hospitales, iban a mejorar los servicios de salud, que habría vivienda para todos, prácticamente el paraíso. Se vendió el sector estatal de la economía, se adelgazó el Estado mexicano, y los resultados son un pequeño grupo oligárquico poseedor de millonarias fortunas y hambre, miseria, pobreza para todo el pueblo de México. Y son insaciables, quieren más. Bien, camaradas, ese es el contexto en el que se está alcanzando una solución al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas.
y no podemos perderlo de vista. Esto es muy importante y por eso, independientemente del análisis que estoy desarrollando, cuenta más que cuenten ustedes en sus manos con el párrafo como lo tenemos actualmente, el párrafo 6 del artículo 27, que marca la exclusividad de la nación en materia petrolera y en la prestación del servicio público de energía eléctrica, y las partes relativas de las propuestas privatizadoras tanto del PAN como del gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es muy importante, compañeros, para tener elementos frente a esa campaña mediática que mediante ese viejo recurso de repite una mentira 100 veces y la vas a hacer verdad, con la cual quieren manipular, engañar y controlar el descontento que sigue creciendo en todo el territorio nacional. Por supuesto, no vamos a bajar la guardia, sabemos muy bien en qué consiste la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, el informe que nos ha presentado nuestro compañero Eduardo Bobadilla y que será complementado por el informe que nos dé nuestro compañero Fernando Oliva, nos muestran que estamos avanzando sin perder de vista el contexto privatizador. Finalmente concluyo en lo que hace de manera estricta a la materia en tanto por secretario de Jubilados. Planteamos ahí el asunto que aquí hemos venido comentando en reiteradas ocasiones, en el sentido de que el SAE nos dijo que para recibirnos documentos teníamos que quitarle los nombres de los funcionarios y ponerle a quien corresponde. Ese asunto lo planteamos en la mesa de gobernación, se molestaron un poquito, pero eso es lo menos importante. Lo más importante es que reconocieron que tienen que ponérsele nombres a los responsables del SAE que atiendan la diversa problemática del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricidad. Ahí el que durante el gobierno del PAN fue director corporativo para los procesos de liquidación y enajenación de bienes, el contador público Héctor Orozco se volteó y le dijo al licenciado Jorge Márquez, también del SAE, que te dirijan toda la correspondencia a ti, y ahí acordamos la revisión de todos los asuntos pendientes. Supimos actuar con mesura, aunque ese tema lo habíamos comentado aquí e incluso habíamos planteado la posibilidad de hacer una concentración en las oficinas centrales del SAE, pero en el momento oportuno y de común acuerdo con nuestro secretario general planteamos el tema, y este asunto, que no es cualquier asunto, que no es irrelevante y que por supuesto da causa y formalidad al trato de los problemas, de los asuntos del grupo de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, ha sido resuelto de manera favorable en la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. Y estamos al pendiente, compañeros. Lo que se nos presente este viernes o la próxima semana, porque también sabemos ser pacientes, reconociendo la ruta y el ritmo del asunto que estamos abordando, será revisado escrupulosamente, por supuesto por el equipo jurídico, por el Pleno del Comité Central, y será sometido a la discusión de la plenaria de la Comisión de Trabajo y, en su momento y caso, a la Asamblea General de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Hemos llegado a este punto porque hemos sido estrictos cumplidores del marco estatutario. Hay dirección y asume plenamente su responsabilidad, pero las grandes decisiones que competen al futuro del Sindicato Mexicano de Electricistas, como marcan nuestros estatutos, serán fruto de la Asamblea General, de la naturaleza que ésta sea, para que entre todos, compañeros, sin descartar ninguna opinión y voz, podamos tomar la decisión que mejor convenga para garantizar el futuro y la sobrevivencia de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. De mi parte, compañeras, compañeros, agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias.